No llegaste hasta aquí por curiosidad. Algo dentro de ti pidió una pausa. No fue una idea clara, fue una sensación, un cansancio que no se va durmiendo. Una presión suave pero constante, como si estuvieras sosteniendo algo invisible desde hace demasiado tiempo. Tal vez sigues funcionando. Hablas, trabajas, respondes mensajes. Desde fuera todo parece normal, pero por dentro hay una incomodidad difícil de explicar. No es tristeza abierta, no es rabia. Es más bien una mezcla silenciosa de alerta y desgaste, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía no terminó de entender. Hay momentos en los que te preguntas por qué te afectan tanto cosas que a otros parecen no tocarles. ¿Por qué sientes el ambiente apenas entras en un lugar? ¿Por qué notas cambios de humor en los demás antes de que digan una sola palabra? Y, sobre todo, ¿por qué terminas agotado después de interacciones que, en teoría, deberían ser simples? Quizás aprendiste a llamarlo ser sensible, o te dijeron que eres empático, que eso es un don, y en parte lo es, pero hay días en los que ese don se siente más como una carga, como si siempre estuvieras disponible, atento, abierto, incluso cuando nadie te lo pidió explícitamente. Puede que nunca lo hayas dicho en voz alta, pero hay una pregunta que aparece en silencio. ¿Por qué siento que tengo que estar bien para los demás, incluso cuando yo no lo estoy? No es una pregunta cómoda, por eso suele quedarse enterrada bajo la rutina. Pero cuando aparece, lo hace con insistencia, en forma de culpa al poner límites, en forma de ansiedad cuando decepcionas a alguien, en forma de una necesidad constante de no fallar, de no incomodar, de no ser demasiado. Si algo de esto resuena contigo, no significa que haya algo roto en ti. Significa que hay una historia interna pidiendo ser mirada. Y entenderla es el primer paso para dejar de cargar con un peso que nunca fue del todo tuyo. Con el tiempo, esa sensación inicial se vuelve parte del fondo de tu vida. No siempre está al frente, pero nunca desaparece del todo. Es como un ruido bajo que acompaña tus decisiones, tus relaciones, incluso tus silencios. Aprendiste a vivir con él, porque de algún modo siempre estuvo ahí. Empiezas a notar que no solo sientes lo que es tuyo, también registras lo que no te pertenece. El mal humor de alguien cercano te pesa como si fuera responsabilidad tuya. La tristeza ajena te despierta una urgencia por arreglar, por sostener, por estar presente aunque estés agotado. No porque te lo pidan, sino porque algo dentro de ti no sabe hacer otra cosa. Cuando alguien a tu alrededor está mal, tu cuerpo reacciona antes que tu pensamiento. Te tensas, te adaptas, buscas las palabras correctas, el gesto adecuado, la forma de no empeorar la situación, y muchas veces lo logras. Eres bueno en eso, tan bueno que los demás se acostumbran, y tú también. Pero ese ajuste constante tiene un precio. Empiezas a dejarte para después, a minimizar lo que sientes porque no es tan grave, a decirte que puedes aguantar un poco más, y ese un poco más se repite tantas veces que se vuelve una forma de vida. Hay una culpa sutil cuando decides priorizarte, como si poner un límite fuera un acto egoísta, como si cuidar de ti implicara abandonar a alguien más. Entonces, sigues, escuchas, acompañas, comprendes, incluso cuando nadie se detiene a preguntarte cómo estás tú. En las relaciones, esto se intensifica. Te conviertes en el que entiende, en el que espera, en el que cede. Y aunque una parte de ti sabe que algo no es justo, otra parte teme que, si dejas de hacerlo, el vínculo se rompa, como si tu valor estuviera atado a tu capacidad de sostener emocionalmente a los demás. Todo esto se acumula, no de golpe, sino lentamente, en forma de cansancio crónico, de irritabilidad contenida, de una sensación difusa de estar siempre en deuda con el mundo. Y en medio de ese desgaste, aparece una idea peligrosa: creer que así es como debe ser. Pero no lo es. Vivir cargando emociones que no son tuyas no es equilibrio, es supervivencia aprendida. Y entender por qué aprendiste a hacerlo es clave para que esa carga empiece por fin a soltarse. Cuando este patrón te acompaña desde hace tanto tiempo,
Es natural que termine formando parte de tu identidad. Dejas de verlo como algo que haces y empiezas a sentir que es algo que eres. Así soy yo, te dices, sensible, atento, empático, como si no hubiera alternativa. Esa explicación trae cierto alivio. Ponerle un nombre a lo que te pasa hace que duela un poco menos. Además, suele venir acompañada de reconocimiento externo. Te dicen que tienes un gran corazón, que sabes escuchar, que siempre estás cuando te necesitan. Y por un momento, eso parece confirmar que todo tiene sentido. Pero hay algo en ese diagnóstico que no termina de encajar, porque si realmente fuera solo tu naturaleza, no se sentiría tan pesado, no habría tanto cansancio detrás, no habría esa tensión interna cada vez que piensas en decir que no, no habría esa ansiedad silenciosa cuando alguien se aleja o se muestra frío contigo. Llamarlo "soy así" también tiene otra consecuencia más sutil: cierra la puerta a cualquier cambio. Si es parte de tu esencia, entonces no hay nada que revisar, nada que comprender, nada que sanar. Solo queda aguantar, adaptarte mejor, esforzarte más. Muchas personas empáticas crecen creyendo que su dificultad está en sentir demasiado, que el problema es su intensidad, su profundidad, su forma de percibir el mundo. Entonces intentan corregirse, volverse más duros, más indiferentes, menos disponibles, pero eso solo genera más conflicto interno porque va en contra de algo auténtico. La sensibilidad no es el error. La empatía no es la causa del desgaste. Pensar eso es confundir el síntoma con el origen. Es como tratar de apagar una alarma rompiendo el sonido, sin mirar el incendio que la activó. Cuando te quedas solo con la idea de "así soy yo", te pierdes una pregunta mucho más importante. ¿Qué tuvo que pasar para que desarrollaras esta forma de estar en el mundo? ¿Qué aprendiste, sin darte cuenta, sobre el afecto, la atención y el valor personal? El verdadero problema del falso diagnóstico no es que sea completamente incorrecto, sino que es incompleto. Y mientras sigas mirándote solo desde ahí, seguirás cargando un peso que no nace de quién eres, sino de lo que aprendiste a hacer para ser aceptado. Para entender de dónde viene todo esto, hay que mirar más atrás, no a un recuerdo específico necesariamente, sino a un clima emocional, a una presencia que marcó la forma en que aprendiste a relacionarte contigo y con los demás. Aquí es donde aparece algo que casi nunca se nombra de forma directa: la herida paterna. No se trata solo de un padre ausente físicamente. A veces estuvo ahí todos los días, en casa, en la mesa, en silencio. La herida paterna nace cuando la figura paterna no pudo ofrecer validación emocional estable, protección coherente o reconocimiento genuino. Y eso puede tomar muchas formas: frialdad, exigencia excesiva, distancia emocional, críticas constantes o incluso una bondad impredecible que te obligaba a estar siempre atento. Cuando eres niño, no tienes las herramientas para analizar esto. No dices "mi padre no sabe validar emociones". Lo que haces es adaptarte. Observas, ajustas tu comportamiento. Aprendes qué versión de ti genera menos tensión, menos rechazo, menos indiferencia. Y esa versión empieza a tomar el control. Si el afecto llegaba cuando eras útil, te volviste atento. Si llegaba cuando no molestabas, aprendiste a callar. Si llegaba cuando eras fuerte, dejaste de mostrar fragilidad. Nada de esto fue consciente. Fue un aprendizaje profundo, casi biológico. Tu sistema nervioso entendió que el vínculo dependía de tu capacidad de leer al otro y responder correctamente. Y así nació ese radar emocional tan fino que hoy llamas empatía. Desde una mirada psicológica profunda, esta herida no genera odio hacia el padre. Genera algo más complejo: una búsqueda constante de aprobación interna. Una sensación de que el valor personal siempre está en juego, de que hay que ganarse el lugar, ganarse el afecto, ganarse la calma. Aquí es importante aclarar algo. Reconocer esta herida no significa culpar. Muchos padres actuaron desde sus propias limitaciones, desde heridas que nunca pudieron mirar. Pero el impacto existe independientemente de la intención.
Y ese impacto se manifiesta hoy en tu forma de relacionarte con el mundo. La figura paterna representa, a nivel psíquico, estructura, límite, dirección y validación externa. Cuando esa función falla o es inconsistente, el niño suele compensar desarrollando una hiperresponsabilidad emocional. Se convierte, sin darse cuenta, en el sostén que le faltó. Por eso no es casual que hoy te cueste descansar emocionalmente, que te sientas responsable por climas, vínculos y estados de ánimo que no controlas. No es porque seas demasiado, es porque aprendiste muy temprano que estar atento era una forma de sobrevivir al vínculo. Este es el diagnóstico real, no una etiqueta, sino un origen. Y entenderlo cambia por completo la forma en que te miras, porque lo que parecía un rasgo fijo de tu personalidad empieza a revelarse como una adaptación antigua que ya no necesita seguir gobernando tu vida. Cuando esta herida no se reconoce, no desaparece, solo cambia de escenario. Lo que antes fue una estrategia infantil para mantener el vínculo, en la adultez se convierte en un patrón relacional que se repite con una precisión inquietante. No porque lo elijas, sino porque es lo que tu sistema aprendió como seguro. Empiezas a notar que muchas de tus relaciones tienen un desequilibrio sutil. Das más de lo que recibes, escuchas más de lo que eres escuchado, esperas, comprendes, justificas, y aunque una parte de ti registra el cansancio, otra parte insiste en sostener el vínculo, como si soltarlo fuera peligroso. Sueles sentirte atraído por personas emocionalmente inaccesibles o inestables. Personas que, de algún modo, reactivan esa vieja sensación de tener que esforzarte para ser visto. Y cuando logras un pequeño gesto de cercanía, tu cuerpo lo vive como una victoria. No porque sea suficiente, sino porque es familiar. En el trabajo ocurre algo parecido. Asumes responsabilidades que no te corresponden. Anticipas problemas, te adelantas a las necesidades de otros, eres confiable, comprometido, presente. Y aunque eso trae reconocimiento, también refuerza una idea interna. Tu valor está en lo que haces por los demás, no en lo que eres. Decir que no se vuelve difícil, no por falta de límites conceptuales, sino por la reacción emocional que aparece después. Culpa, incomodidad, la sensación de haber fallado a alguien, como si poner un límite activara el riesgo de perder el vínculo, aunque racionalmente sepas que no debería ser así. En este punto, muchas personas creen que el problema es su falta de autoestima o su exceso de empatía. Pero en realidad, lo que está operando es un mandato antiguo. No seas una carga, no molestes, sé útil, sé fuerte, sé necesario. Si hasta aquí algo de esto te resulta demasiado cercano, es importante que sepas algo. Reconocer este patrón no te hace débil, te vuelve consciente, y la conciencia es el primer punto real de cambio. Si esta forma de mirar lo que te pasa está ordenando algo dentro de ti, suscribirte aquí es una manera simple de seguir profundizando. Este espacio existe para darle lenguaje a procesos que suelen vivirse en silencio. Porque cuando empiezas a ver cómo esta herida se manifiesta en tu vida adulta, ya no puedes desverlo. Y esa claridad, aunque incómoda al principio, es lo que abre la puerta a una forma distinta de relacionarte contigo y con los demás. Aquí aparece uno de los nudos más profundos de este proceso. Un error que no se comete por ingenuidad, sino por aprendizaje temprano, confundir amor con adaptación. Creer, sin decirlo en voz alta, que amar es ajustarse, que cuidar un vínculo implica reducirte, anticiparte, moldearte para no incomodar. Cuando creciste teniendo que leer el clima emocional para sentirte a salvo, adaptarte no fue una elección, fue una necesidad. Y con el tiempo, esa necesidad se volvió invisible. Ya no notas cuando te estás acomodando al otro, solo sientes una ligera tensión interna que decides ignorar. Así, el afecto empieza a sentirse como algo que se gana. Si estás disponible, hay cercanía. Si fallas, hay distancia.
y tu sistema nervioso responde a esa distancia como si fuera una amenaza real. Por eso haces un esfuerzo extra, por eso vuelves a intentar, por eso explicas de más, cedes de más, sostienes de más. El problema es que esta lógica no crea vínculos seguros, crea vínculos frágiles, sostenidos por tu esfuerzo constante. Y en ese tipo de relación, el amor nunca descansa, siempre está en riesgo, siempre depende de que tú sigas adaptándote. Con el tiempo, empiezas a perder una referencia clave. ¿Cómo se siente ser tú sin estar ajustándote? Ya no sabes dónde termina la empatía y dónde empieza el autosacrificio. Y como eres sensible, como percibes profundamente, tiendes a justificar este desgaste diciendo que es parte de amar. Pero no lo es. El amor no exige que desaparezcas. No necesita que te anules para mantenerse. Cuando el vínculo solo funciona si tú te adaptas, no es un espacio de encuentro, es un escenario de supervivencia emocional. Este es uno de los legados más silenciosos de la herida paterna. Aprender que para recibir afecto hay que acomodarse al otro, incluso a costa de uno mismo. Y mientras esta ecuación siga activa, cualquier relación íntima tenderá a reproducirla, aunque cambien las personas. Ver este error con claridad no es cómodo. Implica aceptar que muchas veces no estabas eligiendo, estabas reaccionando, pero también trae algo nuevo, la posibilidad de redefinir qué es amor para ti, no como adaptación constante, sino como presencia mutua. Y esa redefinición prepara el terreno para el paso más importante de todos, dejar de buscar afuera lo que necesita empezar a construirse dentro. Ahí comienza de verdad el camino de sanación. Sanar esta herida no significa borrar el pasado ni reescribir la historia. No se trata de confrontar, acusar o exigir explicaciones. El verdadero trabajo ocurre en otro nivel, más silencioso, más profundo. Tiene que ver con integrar dentro de ti la función que faltó afuera, el padre interno. Durante mucho tiempo buscaste estructura, validación y dirección en el exterior, en figuras de autoridad, en parejas, en el reconocimiento de otros. No porque fueras dependiente, sino porque tu sistema aprendió que eso no estaba garantizado. Entonces, se mantuvo alerta, atento, siempre preparado para adaptarse. Integrar al padre interno empieza por un acto de conciencia. Ver con claridad cuándo reaccionas desde ese niño que aprendió a sostener el vínculo a cualquier precio. Notar cómo tu cuerpo se tensa cuando alguien se distancia. Cómo aparece la urgencia de explicar, de arreglar, de volver a ser aceptado. No para juzgarte, sino para reconocer el patrón en tiempo real. El segundo paso es el límite, y aquí es donde muchos se confunden. El límite no es una pared rígida ni una actitud fría. Es una señal interna que dice, hasta aquí. Es aprender a tolerar la incomodidad que aparece cuando no te adaptas. Porque esa incomodidad no es peligro, es desprogramación. Es tu sistema nervioso aprendiendo algo nuevo. Poner límites al principio se siente extraño, incluso injusto, como si estuvieras fallando a alguien. Pero en realidad, estás dejando de fallarte a ti. Estás enseñándole a tu mente que el vínculo no se rompe automáticamente cuando eliges cuidarte, que puedes permanecer presente sin desaparecer. El tercer movimiento es la reparentalización interna. Darte hoy lo que antes no estuvo disponible de forma consistente. Validación emocional, contención y dirección. Esto no ocurre con frases positivas vacías, sino con acciones concretas. Escucharte sin minimizarte, respetar tu cansancio, tomar decisiones alineadas contigo, incluso cuando generan incomodidad externa. Aquí sucede algo importante. Dejas de buscar aprobación para sentirte en calma. La calma empieza a nacer dentro, no porque el mundo cambió, sino porque ya no necesitas adaptarte para sentirte seguro. Este proceso no te vuelve menos empático, te vuelve más entero. Tu sensibilidad deja de ser una reacción automática y se convierte en una elección consciente. Ya no absorbes todo, disciernes, sientes pero no te pierdes. Integrar al padre interno
es asumir una forma madura de presencia. Es convertirte en el adulto que tu sistema necesitó para dejar de vivir en alerta. Y cuando eso empieza a ocurrir, algo se reordena de manera natural, no de golpe, no mágicamente, pero con una solidez nueva, porque por primera vez el sostén no viene de afuera, viene de ti. Y desde ahí, la herida deja de dirigir tu vida y pasa a ser parte de una historia que ya no necesita repetirse. Cuando este proceso comienza, no hay fuegos artificiales, no hay una sensación inmediata de victoria. Lo que aparece primero es algo mucho más sutil, silencio interno, un espacio nuevo entre lo que sientes y lo que haces, y en ese espacio, por primera vez, puedes elegir. Empiezas a notar que ya no reaccionas con la misma urgencia, que cuando alguien se distancia, tu cuerpo no entra automáticamente en alarma. La incomodidad sigue ahí, pero ya no te gobierna. Puedes sentirla sin correr a resolverla, y eso cambia todo. Tus límites se vuelven más claros, incluso para ti. No necesitas explicarlos tanto, no necesitas justificarlos con historias largas. Un no empieza a ser solo un no, y, sorprendentemente, el mundo no se derrumba por eso. Algunas personas se acomodan, otras se alejan, y aunque eso duele, ya no se vive como una amenaza a tu valor. La culpa pierde fuerza, no desaparece de inmediato, pero deja de ser una sentencia. Se vuelve una señal antigua que puedes reconocer sin obedecer. Empiezas a distinguir entre empatía y responsabilidad emocional, entre acompañar y cargar, entre amar y desaparecer. En este punto, tu sensibilidad se transforma, sigues percibiendo profundamente, pero ya no absorbes todo. Tu cuerpo aprende que no tiene que estar siempre disponible para merecer afecto, que el descanso no es abandono, que cuidarte no es traicionar a nadie. Las relaciones también cambian. Algunas se profundizan desde un lugar más honesto, otras simplemente ya no encajan, y aunque eso implica duelo, también trae alivio, porque ya no estás sosteniendo vínculos desde el esfuerzo constante, sino desde la presencia real. Si este momento de claridad está resonando contigo, puedes escribir una sola palabra en los comentarios, la que mejor describa lo que se está moviendo dentro de ti ahora mismo. Sanar la herida paterna no te convierte en otra persona. Te devuelve partes de ti que estaban ocupadas sobreviviendo, y esa devolución prepara el terreno para el último movimiento. Entender que este proceso no termina aquí, sino que abre una forma distinta de caminar tu vida. Llegar hasta aquí ya dice algo importante. No porque hayas entendido todo, sino porque te quedaste, porque algo dentro de ti reconoció que esta herida necesitaba ser mirada sin prisa y sin juicio, y eso, por sí solo, es un acto de madurez profunda. Reconocer la herida paterna no es un gesto de rebeldía ni una traición a la historia familiar. Es una forma de honestidad interna. Es aceptar que ciertas ausencias, silencios o exigencias dejaron marcas y que hoy eres tú quien puede decidir qué hacer con ellas. No para culpar, sino para dejar de repetir. Este proceso no te aleja del amor. Te acerca a una versión más real de él. Una en la que no necesitas adaptarte para merecer presencia. Una en la que el vínculo no depende de que estés siempre disponible, siempre fuerte, siempre atento. Una en la que puedes estar sin desaparecer. La herida no se borra como si nunca hubiera existido. Se integra. Pierde el control silencioso que tenía sobre tus decisiones. Deja de empujarte a lugares donde tienes que esforzarte para ser visto. Y cuando eso ocurre, algo se ordena de manera natural. Tu energía, tus relaciones, tu forma de habitarte. Si sientes que este video puso palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, no te detengas aquí. El siguiente video continúa exactamente desde este punto, no desde la teoría, sino desde la aplicación concreta en la vida diaria. No salgas ahora. Haz clic en el video que aparece en la pantalla, porque entender la herida fue el primer paso. Aprender a vivir sin que dirija tu vida es el siguiente.